Primera parte, capítulo 31. Al tumulto de los ladridos, de esos ladridos ensañados furiosos de los perros de campo cuando se acerca gente, los peones, desconfiando que algo extraño sucedía, se levantaron. Varios bultos salieron, se asomaron de los ranchos silenciosamente entre la sombra a ver, y mientras en la puerta de la habitación del mayordomo una luz aparecía, Andrés, rodeado de la jauría, como llevándose todo por delante, pasó de galope y fue a sujetar en la misma entrada de su casa. —Usted, señor —exclamó al reconocerlo, acercándose Villalba, y sorprendido al verlo así—, ¿qué le ha pasado? —preguntó. —Nada, ¿qué me ha de pasar? Que su gente es más amarga que los zapallos cimarrones, que me ha azotado el arroyo y que me he salvado gracias a Ramas. —¿Pero cómo? Eso, vaya y pregúnteles a ellos. A ver —prosiguió brutalmente después de un corto instante de silencio—, ¿qué está mirándolo a uno ahí con la boca abierta? Muévase, abra, que no me encuentro dispuesto a pasar aquí la noche. Sin atinar en su asombro a explicarse lo que todo aquello significaba, el mayordomo azorado corrió a su casa y trajo un manojo de llaves y abrió. —Hágame encender la luz arriba. Usted tenga la bondad de esperarme —díjole Andrés al entrar. Subió un momento después. Inquieto, agitado, en 5 minutos se cambió de ropa, bajó de nuevo al comedor donde Villalma lo guardaba. —¿Qué novedades tiene de comunicarme? —inquirió éste. La hora tanto y tan ardientemente anhelada por él había llegado. Le sería dado saber por fin, y sin embargo allí, en aquel instante, pendiente de las palabras de aquel hombre, cuyos labios iban a rasgar el velo de sus angustiosas dudas, una extraña cobardía, un miedo, una aprensión ajena al duro temple de su alma bruscamente lo acometió. Habría querido, contra las impulsiones de su propia voluntad, persistir en su cruel incertidumbre, prolongar una situación que mirara antes como un momento insoportable, diferir, dejar para más tarde, postergar al día siguiente, indefinidamente acaso, las revelaciones de las que hacía depender ahora su suerte, su porvenir, su vida entera, que acababa de provocar con su pregunta, y la voz al formularla le temblaba. Sentía y oía al hablar los latidos vertiginosos de su corazón, como un redoble en el pecho y la trepidación de una máquina lanzada a todo vapor. Sencillamente el otro, en su tranquilidad de empleado viejo, acostumbrado a rendir cuenta del ejercicio de sus funciones, empezó a ocuparse de la estancia, de la marcha del establecimiento, del estado de las haciendas y de los campos. La aparición del otoño en las ovejas dejaba algo que desear. Tenía señalados a unos 8000 corderos, apenas, pero había vuelto a echar los padres en abril, estando en este entonces el carneaje alentado todo y con ganas de trabajar, lo que le hacía esperar un resultado mejor para la primavera. El frío del otro invierno los había atrasado mucho en octubre. Lo mismo la del vacuno, se anunciaba bien para hallarse los campos muy lindos y la hacienda gorda. Algunas vacas andaban ya con ternerito. Él creía que, salvo el caso de un temporal, Santa Rosa o San Francisco, con la ayuda de Dios, el año iba a ser bueno. Paseándose intranquilo, parado por momentos frente a la chimenea, los ojos en las claras llamaradas del fuego que acababa de encender, Villalba, Andrés, sumido en la preocupación exclusiva, profunda de su espíritu, escuchaba al empleado sin atender, sin comprender lo que éste decía. Las palabras llegaban hasta él en la acción puramente maquinal de sus sentidos, iban a herir su tímpano como un ruido indiferente y vago, como suena en el oído el tumulto confuso de una calle durante las horas de agitación y de labor. Y sabiendo que trataba Villalba de la estancia, que se ocupaba en hablar de intereses cuya guarda estaba a éste encomendada, mal habría podido decir en el estado de la obsesión moral que lo embargaba, si era favorable o adverso lo que su mayordomo anunciaba. Bruscamente interrumpiéndolo, y nada nuevo entre su gente, oyó con asombro que él mismo, a pesar suyo, preguntaba, como si saliera su voz de lo profundo de un pozo, como si la fuerza prodigiosa, alguien en él, no era él, ciega y fatalmente, lo impulsara. Un instante recapacitándolo, tratando de recomodar, el otro guardó silencio. —Nada, señor, no he sabido cambio alguno en el personal. Todos interesados mensuales siguen prestando como antes su servicio. ¿Acaso no era tiempo todavía? Mentalmente contó Andrés los meses, los días, recordó la hora de la siesta de una de las tardes ardientes de noviembre el año anterior en el puesto, cuando por primera vez tuvo Donata. Estaban ahora a fines de agosto, sin embargo las ideas se agolparon en su mente, 1000 suposiciones diversas y contrarias. Le había mentido por ventura, se habría fingido encinta de él. Ella misma, al anunciárselo, se equivocaba, como se equivocaban las mujeres en presencia de ese eterno misterio de la fecundación.
Alarmada por el temor del padre, algo insensato había ideado, alguna hierba, alguna droga, algún brebaje había tomado haciéndose abortar. Una china vieja vivía allí cerca, fuera del alambrado, una especie de partera o curandera, nada imposible que hubiese ido a verla Donata, que en su estúpida ignorancia hubiese cometido por consejo de aquella algún monstruoso atentado. O era que Villalba, preocupado solo en la cuestión de dinero y de hablar de ovejas y de vacas, descuidaba o omitía decirle lo que se hallaba a 1000 leguas de pensar, aquel imbécil que pudiera interesarle. Perplejo, sin saber qué creer ni qué pensar, se extraviaban sus ideas, su cabeza se perdía en un dédalo de conjeturas, y experimentando entonces la necesidad de quedarse solo, despidió a su mayordomo, pero éste, al retirarse, y cerca de la puerta, y con un gesto de quien de pronto recuerda algo, se volvió. Ah, señor, olvidé decirle que ñor Regino se nos va. ¿Por qué? Tuvo apenas fuerzas para articular a Andrés estremecido, sintiendo que aún lo que le faltaba de sangre en el cuerpo afluía como una oleada a su cerebro. ¿Por qué anda mal el pobre? La hija hizo una trastada, se la embarazaron, libró ahora días y ha muerto de sobreparto. Un golpe de más asestado a traición no habría hecho en Andrés el efecto de esas palabras. Estupefacto, fulo, inmóvil, toda corriente de vida pareció haberse agotado en su organismo. Sin siquiera llegar a sospecharlo, el mayordomo tranquilamente siguió hablando. Desde entonces anda sin sombra el viejo. Usted sabe, señor, que es hombre aseado en sus cosas. El bochorno por un lado y por el otro el mucho apego que le tenía la muchacha. Quiere salir del pago, dice que aquí no se resuelve estar y que se va para afuera con la nietita. ¿Vive entonces? La criatura, sí, señor. Ña Felipa, la partera, es quien la tiene desde que murió la madre. ¿Y no sabe ñor Regino quién es el padre? Interrogó Andrés, vibrando a la voz de su garganta, encendiéndole el rostro, relampagándole los ojos en un cambio repentino, algo como una resurrección instantánea a la plenitud de la existencia. No, señor, creo que lo ignora, que nunca se lo quiso decir la hija, algún cachafaz, algún diablo a la cuenta, no ha de andar lejos que sea el mismo peoncito que tenía, y concluyendo de formular su pensamiento, si estas, patrón, son como la hacienda, llegó Villalba, con un gesto de hombre convencido, conforme cualquiera las atropella, ahí nomás se echan. El padre de esa criatura soy yo, sépalo usted, sépanlo todos, imbéciles, vociferó Andrés fuera de sí, diciendo a los gritos su paternidad, como diciendo alarde de proclamarla a su voz en cuello y como si al desvanecer así las sombras acumuladas en torno de la cuna de su hija, hubiese querido alguna vez acallar de un golpe las murmuraciones de otros, poner una mordaza a aquella chusma. Mañana mismo, temprano al amanecer, mande usted atar mi carruaje y que inmediatamente me traigan a mi hija en él. Conmovido por el intenso sacudimiento que acababan de sufrir, vaga, extraviada la mirada, los músculos contraídos, los labios tiesos, desencajado el semblante, con el gesto anonadado de quien ha visto caer un rayo junto a él, largo rato se dejó estar Andrés, de pie en medio de su cuarto. Una vez que hubo salido el mayordomo, insensiblemente se dirigió luego a la escalera y subió. Un temblor lo estremeció, una repentina sensación de chucho al penetrar en la atmósfera glacial de su aposento. Tiritaba friolento, helado el cuerpo, mientras como el calor de una hoguera sentía que le abrazaba la cabeza. Volvió los ojos hacia el lado de la estufa, se acercó, se agachó, en un ademán de autómata, dio fuego a la leña que en aquella había sido preparada, y de nuevo puesto en pie, empezó a andar con paso desigual y vacilante por la pieza. Iba y venía, encogiéndose, doblado en dos, dando diente contra diente, se tanteaba nerviosamente el pecho, las espaldas, la cintura, paseaba sus dedos agitados y fervicientes sobre los brazos en cruz, se llevaba las manos a la frente, se apretaba como queriendo impedir que saltara en 1000 pedazos, achada por el dolor. Lo aturdía el zumbido ensordecedor de las orejas, el repique simultáneo de 1000 campanas. La idea se revolvían en su cabeza como barridas por un soplo de remolino. Su hija, el arroyo, Donata, el frío, todo se agitaba, se mezclaba, fugaz, informe, confundido, sin que la inconsciencia de a poco lo invadía, atinar a Andrés a abarcar una sola noción distinta de los hechos. Al fin, semejante a un hombre que, agobiado bajo peso de la carga a sus espaldas, no pudo resistir, tropieza, rueda por el suelo, tambaleando, no fue a dar contra la cama y cayó abrumado sobre ella, incapaz de pensar, de sentir, de sufrir, inerte. Un sueño de plomo cerró sus ojos, y como si la frágil corteza
de la carne, pequeña para tanto, débil para resistir la violencia de tamaños sacudimientos, se hubiera roto en él, como si la tremenda crisis por que acababa de pasar Andrés, sus angustias, sus quebrantos, su zozobra, hubiesen determinado un desequilibrio mortal en su organismo. La vida sensacional pareció abolida de aquel cuerpo. Habríase dicho en las contracciones repentinas y fugaces de su musculatura que apenas la otra, la vegetativa, persistía, tal cual persiste en el cadáver de los ajusticiados, largo rato aún después de la ejecución.